Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio, su espacio. El webinar de hoy tiene como título Riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué son? Primero que nada, mi nombre es Luis Bello. Soy el responsable de imagen y diseño del Instituto GR. Y a nombre del ingeniero Daniel García, quiero darles la bienvenida y nuevamente agradecerles por su presencia el día de hoy. Como les comentaba, el webinar del día de hoy será impartido por el ingeniero Jaime Durán. El ingeniero Jaime Durán es ingeniero industrial con 15 años de experiencia profesional en el ramo de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Actualmente ocupa el cargo de gerente de la región sureste en el instituto. Sin darle más largas al asunto, me gustaría de una vez dar comienzo y cederle la palabra a mi compañero, el ingeniero Jaime Durán. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Pues ya teníamos un rato sin vernos en una webinar. La verdad, muy contento. Pues ahora sí que de estar una vez más con ustedes. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema bastante relevante, bastante actual, bastante importante, ¿no? De hecho, octubre del 2020 es el mes en el cual esta nueva manera de ver la seguridad se hace patente y se hace pues ya oficialmente inspeccionable, ¿no? Por así decirlo, en términos de la Secretaría del Trabajo. Sí vamos a tocar un poquito el tema de la norma 35, pero también vamos a ver cuáles son los aspectos que llevaron a que en el mundo se empezara a hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Por qué son importantes? Y cuáles son los preceptos que llevaron a que, vaya, organizaciones tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, pues empezar a evaluarlos, a hablar de ellos y también, pues también a proponer, ¿no? A proponer circunstancias que fueran favorecedoras o que ayudaran a que las personas pudieran vigilar y de alguna manera tener riesgos, ¿no? Menores en términos organizacionales o del trabajo. Entonces, bien, como todas las webinars del Instituto GR, vamos a platicar por espacio de 1 hora 10, 1 hora 15, y vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Sí les agradecería mucho que nos ayuden con sus preguntas, sus comentarios en la parte de Q&A, ¿no? Por ahí, si hay algún comentario o circunstancia que quisieran ustedes que se aborde, también está la parte del chat, que es nada más para comentarios y ya saben, ¿no? Las preguntas en el Q&A y con mucho gusto en este espacio que vamos a brindar, pues podamos a poder interactuar con estas preguntas, ¿no? Entonces, bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Qué son los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Por qué es importante medirlos? ¿Por qué es importante sobre todo conocerlos? Que esta es, digamos, la parte medular que vamos a ver y a tratar el día de hoy. Antes que nada, pues vamos a hablar de los antecedentes, ¿no? En 1974, la Organización Mundial de la Salud tiene una reunión que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, y en la cual pues, ya se empezaba a hablar y ya se empezaba a poner sobre la mesa por parte de los profesionales de la higiene del trabajo, en aquellos tiempos higienistas, hablaban que pues se observaba que ciertas condiciones del trabajo pues no nada más causaban enfermedades profesionales, es decir, enfermedades propias de la actividad, sino también generaban enfermedades de manera más general, ¿no? Entonces, desde 1974, es decir, hace 46 años, ya se empezaba a hablar entonces o ya se empezaba a analizar por qué una circunstancia laboral podía llevar a que una persona o un grupo de personas trabajadoras pues empezaran a ver su salud deteriorada, ¿no? Empezaran a observar enfermedades diferentes a las propias de esta actividad. Esto llevó a múltiples estudios, ¿no? Y determinaron también
que la salud estaba relacionada a factores psicosociales. Ya se empieza a hablar de factores psicosociales y a ponerle esta etiqueta que antes no se determinaba así y que iba muy de la mano con la circunstancia actual o de la actualidad que se vivía en ese momento, es decir, una revolución industrial 2.0 en la cual pues los trabajadores ya tenían nuevos retos, ¿no? Ya convivían con máquinas, robots, computadoras, se favorecía el tema de la productividad sobre otros aspectos del trabajo y pues esto entonces llevaba a que las personas pues sí, ¿no? O sea, presentaran circunstancias diferentes a las que se habían presentado con anterioridad. Para el año de 1988, la propia Organización Mundial de la Salud difunde un documento en el cual da un punto de vista del fomento a la salud con respecto al trabajo, ¿no? Ellos determinan que pues el trabajo tiene un valor incalculable y que le da a la persona ciertos beneficios, por ejemplo, el pertenecer a un sector de la sociedad, el sentirse parte de un grupo, el poder ejercer, pues obviamente, una actividad, ¿no? Que le dé la oportunidad para poder desarrollarse también. Entonces, esto genera en muchos aspectos que las personas tengan un beneficio, ¿no? Más allá del económico, más allá del monetario. Sin embargo, también en este documento se considera la relación de los factores psicosociales que están propios en el trabajo, ¿no? Y lo cruzan contra complicaciones o circunstancias que son multivariables y que pueden ayudar o que pueden generar que una persona enferme o que una persona deteriore su salud, pero ellos le ponen la etiqueta de que es de manera individual y subjetivo. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente a que cada persona puede reaccionar de manera diferente ante los mismos estímulos, que tienen muchos factores y por eso le ponen el nombre o le ponen la etiqueta de subjetivo. O sea, de alguna manera hace 32 años, ¿no? En 1988, no encontraban todavía una manera tan certera, pero sí ya podían observarlo y podían de alguna manera identificarlo, pero no podían, digamos, darle una definición como en la actualidad le damos, ¿no? Sin embargo, para estas épocas, que ya es los finales de los 80s, principios de los 90s, se hablaba de algo llamado estrés, ¿no? Y aquí es donde nosotros ya tenemos que empezar a aperturar nuestro acervo del conocimiento y empezar a diferenciar, ¿no? Y empezar a ponerle la definición correcta a los riesgos psicosociales. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque se da el caso y desde el año pasado que entró en boga este tema y la normatividad aplicable por Secretaría del Trabajo, pues la gente y algunos profesionales de la seguridad hablaban de esta norma trata el estrés, ¿no? Y si tú le generas estrés a tus trabajadores, corres el riesgo de tener multas, etcétera, etcétera, ¿no? Disculpen. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos qué es el estrés y sepamos de qué se trata y hacia dónde van los factores de riesgo psicosocial? Bueno, para no darle muchas vueltas al asunto, considerar que los riesgos psicosociales no solamente están relacionados con el estrés, y esto lo vamos a ver a continuación. Tenemos que entender qué es el estrés, ¿no? O sea, ya de forma definitoria, ¿no? O en definición, ¿qué es el estrés y por qué es importante conocerlo? El estrés, pues, es un sentimiento, ¿no? De tensión física, emocional. Aquí ya empezamos a meternos a una definición ya un poquito intrínseca, en la cual, dependiendo, ¿no? De una situación, un pensamiento que ataque a una persona, puede sentir o puede llegar a sentir frustración, enojo o nerviosismo, ¿no? Hay que entender que el estrés es un sentimiento normal, ¿no? Normal, inclusive en muchas ocasiones necesario, puesto que
vaya, pensemos en los primeros, hombres, mujeres de la historia, ¿no? Que se enfrentaban a circunstancias que pues hoy no nos enfrentamos, de un ambiente hostil, de estar allá afuera con animales desconocidos, la ley del más fuerte, etcétera, ¿no? Estos pequeños episodios de estrés para ellos en algún momento se volvieron positivos porque les ayudaban a evitar un peligro, pues ahora sí que a cazar, ¿no? A mantener la vida, a darle continuidad a lo que era su existencia en ese momento, ¿no? Para nosotros, pues sí, digo, existe este estrés y nos ayuda, por ejemplo, también a evitar peligros, a cumplir con una fecha límite de algún trabajo, proyecto, etcétera, porque nos estresamos, ¿no? ¿Qué pasa con este estrés? Hay dos formas de estrés. La primera es el estrés agudo, de una situación de momento, de una situación que se presenta, y está el estrés crónico, ¿no? Que el estrés crónico es cuando existe una situación que dura por mucho tiempo y que puede dañar la salud de una persona. ¿Cómo podemos ver reflejado este estrés crónico? Bueno, no necesariamente hay un peligro a la puerta, no necesariamente hay un peligro que se avecina, a diferencia del agudo, y la duración de este episodio de estrés nos puede conllevar a situaciones de deterioro de la salud como elevación de la presión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, ¿no? O sea, ya estamos hablando de alguna manera de ciertas circunstancias emocionales, ¿no? Pero no necesariamente se van a presentar, o sea, no todas las personas van a reaccionar de esa misma forma y no a todas las personas se les va a canalizar el estrés en ese deterioro a la salud, ¿no? Entonces, vaya, no lo va a somatizar de esa manera y pues no a todas las personas les va a pasar lo mismo con un estrés crónico. Hay quienes de alguna manera puedan canalizarlo por el uso del alcohol, de alguna droga, hay quienes les presente depresión, hay quienes les dé por comer, hay quienes traigan un cansancio crónico sin necesidad de tener mucha actividad y esto puede ser el reflejo del estrés. Entonces, por eso es inexacto hablar de que los factores de riesgo psicosocial se ven reflejados en el estrés, ¿no? Entonces, vamos a derribar ese paradigma de inicio, entendiendo cuáles son o cuáles pueden llegar a ser la finalidad, vaya, lo que pueda llegar a suceder por estrés en el cuerpo, ¿no? Y para cada persona, pues puede llegar a ser diferente. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa entonces en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros ya hayamos conocido la historia, ya hayamos visto y entendido que hace 40, hace 30, 40 años ya se empezaban a hablar de factores de riesgo psicosocial? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en el siglo XXI? Bueno, ellos publican en su página de internet en mayo del 2019 números, ¿no? Y publican información bastante relevante en la cual nosotros nos podemos ver reflejado ya algo más tangible, algo medible, e inclusive ya con una definición actual y moderna de factor de riesgo psicosocial. Primero que nada, estipulan que evidentemente el trabajo es algo beneficioso para la salud mental y aquí sí empecemos a quedarnos con este par de palabras, ¿no? Salud mental, con esta definición de salud mental, ¿no? Inclusive, porque la persona se vuelve productiva, útil, ¿no? Benéfica para una sociedad y para sí misma. Sin embargo, consideran que un entorno laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos. Si se dan cuenta, entonces, ya empiezan ellos a abrir, o bueno, ya tienen muy conceptualizado un abanico de opciones, ¿no? Que en un momento dado pueden llegar a verse reflejados en términos tanto de lo físico como de lo psíquico por un deterioro de esta salud mental. También hablan de temas de depresión y ansiedad, ya no nada más de estrés, ¿no? Sabemos que el estrés podría causar depresión y ansiedad, pero también podemos diferenciar
o podemos de alguna manera hacer a un lado, ¿no? Estas dos circunstancias, que es depresión y ansiedad, y que pueden tener una repercusión económica importante, ¿no? Imagínense trabajadores de cualquier índole, de cualquier nivel en una organización que tengan o que estén padeciendo de depresión y ansiedad. Para la Organización Mundial de la Salud hay una estimación que hay un costo aproximado de $1 billón en pérdidas de productividad por estos dos rubros, lo que es la depresión y la ansiedad. También hablan de acoso e intimidación, ¿sí? Y lo consideran un problema frecuente que puede tener efectos negativos en la salud mental. Más adelante vamos a ver, no la definición, pero sí ejemplos y sí cómo la normatividad puede aterrizar o puede encasillar los términos de acoso e intimidación. También consideran que las organizaciones, pues obviamente pueden aplicar medidas, ¿no? Y cuando son medidas eficaces para promover la salud mental y para promover, pues obviamente que organizaciones o lugares de trabajo, pues positivos, ¿no? Organizacionalmente hablando, pues conlleva una productividad. O sea, se decía antes, y creo que puede ser muy vigente este dicho, que pues empleados felices son empleados productivos, ¿no? Digo, quizá ahorita nos parezca un poco sencilla, un poco superficial ese dicho, pero algo tiene de razón, ¿no? Creo que sí, de alguna manera ya los estudiosos lo han podido aterrizar en muchas definiciones y los riesgos psicosociales están ahí. ¿Qué más? Por cada dólar invertido en estos tratamientos de trastornos mentales, ¿no? Frecuentemente se suele obtener un rendimiento aproximado de $4. Es decir, que estos temas de la salud y de la seguridad, salud ocupacional y seguridad industrial, pues sí llegan a ser negocio también. Es decir, si yo invierto $1, puedo tener $4 de beneficio, ¿no? Entonces, ya son términos medibles, ya son términos tangibles y de alguna manera son administrables, ¿no? Sin embargo, lo primero que tenemos que tener es el conocimiento de qué son, cómo se pueden presentar para poderlos de alguna manera administrar, ¿no? También en este año, de mayo del año pasado, evidentemente antes de pandemia, consideraban algunos riesgos para la salud mental de los trabajadores, como por ejemplo, políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud, ¿no? ¿Esto qué es? Pues obviamente la seguridad industrial, los procesos de trabajo seguros, el equipo de protección, la capacitación y todo lo relacionado a lo que comentaba hace rato, que es la seguridad industrial y la salud ocupacional. Esto tiene que ir de la mano, tiene que ser un equipo, tiene que ser uno con otro, porque de lo contrario estaríamos dejando de ver una parte importante no nada más del negocio, sino del tratamiento de N cantidad de normatividades, N cantidad de riesgos, incluyendo, pues obviamente, los psicosociales. ¿Qué más consideran ellos? Que las prácticas ineficientes de gestión y comunicación, pues también, ¿no? Conllevan un riesgo para la salud mental de las personas y de los trabajadores. ¿A qué se refiere? Bueno, es decir, comunicaciones inadecuadas, gestiones incompletas o inclusive falta de gestión, ¿no? Es muy común que en Latinoamérica, pues, existan negocios, existan empresas, empresarios, que pues vayan creciendo y vayan desarrollándose de manera empírica. Sin embargo, esto también conlleva un riesgo psicosocial para los trabajadores, puesto que puede ser que al no haber un sistema de gestión, al no haber una forma, un método, pues entonces un día es negro y otro día es blanco y otro día es rojo, y le genera a la persona pues el no saber qué va a pasar, ¿no? El tener esta circunstancia de no tener una estabilidad en un proceso o una estabilidad en una línea de comunicación, evidentemente, pues va a ser complicado, ¿no? Digo, probablemente hoy lo podamos ver reflejado en múltiples aspectos, pero sí es importante que lo tengamos bien identificado. También el escaso poder de decisión.
esto pues obviamente de un trabajador o inclusive la ausencia de control sobre su área de trabajo. Esto lo podemos encasillar o lo podemos entender como, oye, estás observando más a la persona en función de la productividad y menos en función de la persona, ¿no? Por eso existen materias como el Human Factor, ¿no? Donde, pues sí, ¿no? Se habla de productividad, pero se habla de la persona. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado desde la revolución industrial y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Pues que primero, pues prácticamente las personas se veían valoradas por la productividad que podían generar. Entonces se fue dejando de lado el factor humano y se fue dejando de lado pues el sentir y la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, sí es muy importante cuando una persona no, vaya, ¿qué pasaría si es una persona que nada más tiene que apretar una tuerca todo el día, todo el día, todo el día y no hacer otra cosa? ¿Dónde vamos a poner la salud mental de esa persona, ¿no? O sea, no nada más porque le estemos pagando, sino también hacia dónde va a ir el desarrollo y el sentir de la persona. Otro de los factores es el bajo nivel de apoyo a los empleados, y esto ocurre para todos los niveles en una organización, no nada más para los niveles inferiores, sino puede ocurrir a niveles superiores en una organización, en la cual pues se presente en una circunstancia en la cual tengan situaciones personales, tanto, pues ya saben, familiares, de salud, de desarrollo personal, etcétera, y que una organización o la organización a la que pertenecen no le brinden el apoyo necesario, ¿no? Me tocó en el tiempo, en la historia, en la experiencia laboral que he vivido, inclusive jefes, ¿no? Que te decían, mira, date por bien servido, se te paga tu sueldo completo, ¿no? ¿Qué más quieres, no? Digo, eso hace muchos años, sin embargo, si hay un tema también de salario emocional que muchas veces las organizaciones o los representantes de las organizaciones no llegan a ver. Y esto se ve reflejado en estos riesgos para la salud mental, ¿no? No sabemos a cuántas repeticiones, no sabemos si a la primera, a la segunda, a la tercera o siempre, pero sí llega a ser un factor de riesgo. Adicional, horarios de trabajo rígidos, ¿no? Muchas veces tenemos trabajadores por turnos y tenemos trabajadores que siempre están en un mismo turno. ¿Qué pasa con esas personas que, digo, más allá de la naturaleza de su trabajo, ¿no? Como un velador o una persona, pues evidentemente tiene que estar trabajando en la noche, pero ¿qué pasaría con esas personas que no rotan turno, ¿no? Y que sus empleadores no le dan la oportunidad de rotar turnos, o si llegas un minuto tarde, se te descuenta un porcentaje de tu salario, o no te doy chance de llegar más tarde porque pues, el tiempo es dinero y si no te tengo aquí en tiempo, pues no vamos a producir igual, ¿no? Entonces, circunstancias así que igual pueden sonar muy del siglo pasado, que igual pueden sonar muy de hace mucho tiempo, pero pueden llegar a suceder en la actualidad. ¿Qué pasa entonces con la falta de claridad en las áreas, en los objetivos organizacionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas saben a qué se dedican, pero no saben con qué se están enfrentando en términos de metas o en términos de objetivos, ¿no? Yo sé que mi labor es apretar esa tuerca, pero no sé que tengo que apretar 10,000 tuercas al día, o que tengo que apretar 2 tuercas por minuto, etcétera, ¿no? Ese tipo de circunstancias, cuando las personas no saben, cuando los trabajadores no tienen esa claridad, pues sí llega a ser un factor de riesgo importante, porque no tiene la claridad necesaria, ¿no? Y pues todo el tiempo puede empezar, o más bien puede caer en que todo el tiempo haya especulación, ¿no? Es que no sé, si tengo que apretar estas 10,000 tuercas al día, ¿qué pasa si aprieto 11,000 o qué pasa si aprieto 9,000? ¿No? Observo que le dan mucho valor al apretar la tuerca, pero no sé en realidad hasta dónde podemos llevar esa tuerca apretada, ¿no? Entonces,
Si se dan cuenta, son definiciones actuales, son definiciones modernas, ¿no? De los riesgos psicosociales en el siglo en el que estamos viviendo y que adicional, pues bueno, con la pandemia que estamos viviendo seguramente, y básicamente lo puedo asegurar, pues se suman nuevas circunstancias, ¿no? Se suman nuevos riesgos, ¿no? O nuevas situaciones que pueden afectar la salud mental de la persona o de los trabajadores en función de una enfermedad que pues obviamente está a nivel global, ¿no? Hasta aquí, pues, un poquito de historia, un poquito de cómo estamos, ¿no? Del por qué es importante saber de dónde viene, ¿no? Estamos hablando que los riesgos psicosociales se empiezan a evaluar y se empiezan a observar pues, ya a más de 40 años, ¿no? Y que de alguna manera es inexacto o incompleto pensar solamente en el estrés o pensar que los factores de riesgo psicosociales conllevan estrés en todo caso, cuando, como lo dijimos hace rato, pues es una baraja mucho más amplia y que de alguna manera sí puede ser determinado y sí puede medirse e identificarse, ¿no? Ahora bien, si me permiten, digo, ya que hablamos un poquito de los antecedentes y de la actualidad, pues vamos a ver qué es lo que contempla la norma 35 de Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Eh, es una norma nueva, evidentemente, ¿no? La STPS lo publica el año pasado. Bueno, su publicación viene de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, toma relevancia a partir de octubre del año pasado, en la cual ya se considera que pues básicamente el 50% de la norma puede ser inspeccionada. Sin embargo, pues por la actualidad que vivimos no ocurrió al 100%, no ocurrió en todos lados y no se hizo pues vaya, un estándar, ¿no? En inspecciones. Sin embargo, esto no limita a que la circunstancia siguiera caminando y toma ya, pues ahora sí que este año, pues su totalidad de evaluación, ¿no? Y obviamente de implementación. ¿Qué es lo que dice la norma 35 ya en definición? Que los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo del sueño, de la vigilia, de estrés, de adaptación, ¿no? Sí abre una baraja tal como lo contempla la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Quizá aquí lo aterriza en 3, 4 definiciones o 3, 4 trastornos, ¿no? De la salud mental y que pueden ser o son totalmente relacionados con las funciones del puesto de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, ya nos empieza a señalar la jornada de trabajo, nos empieza a señalar exposiciones, ¿no? A acontecimientos traumáticos severos y que aquí ya empezamos a ver definiciones, pues de alguna manera que aunque están contempladas en la Organización Mundial de la Salud, pues no necesariamente le dan este nombre, ¿no? Un acontecimiento traumático severo es aquel para la Secretaría del Trabajo que puede sufrir una persona, un trabajador, y que, digo, en sus funciones de puesto, y que pueda conllevar un accidente grave, el fallecimiento de un compañero, el ser víctima de un asalto, el ser víctima de un secuestro, ¿no? O sea, y que estos acontecimientos traumáticos le conlleven estos trastornos, ¿no? Del ciclo del sueño, de la ansiedad y todo lo que define de principio. Adicional, también considera actos de violencia laboral hacia el trabajador. Estos actos de violencia laboral no necesariamente tienen que llegar al entorno físico o que haya una disputa física o que haya peleas o circunstancias físicas dentro del trabajo, sino a tratos, a formas de acoso, ¿no? Aquí dentro de la violencia laboral ya se empieza a definir o ya se empiezan a manifestar circunstancias como acoso laboral, ¿no? Acoso sexual,
malos tratos en el trabajo, ¿no? Son parte de la violencia laboral, cuando una persona sufre de mobbing, ¿no? Que es el bullying, pero laboral, y que de alguna manera, pues sí conlleva que la persona, pues sí tenga facilidad o le ayude a tener trastornos de la índole psicosocial, ¿no? Adicional, pues esto va totalmente relacionado al trabajo que desarrollan, ¿no? O sea, vaya, no porque ya lo traigan de casa, que es una de las circunstancias que en alguna plática que dábamos preguntaban, oye, ¿y qué pasa si la persona se está divorciando? ¿Qué pasa si la persona tiene un problema en casa de salud, etcétera? Bueno, no entra en este rubro, puesto que aquí está o se manifiesta directamente con el trabajo desarrollado, ¿sale? ¿Qué más? Digo, ya cuando hablamos de circunstancias laborales, pues obviamente se comprenden las condiciones peligrosas e inseguras de un ambiente de trabajo. Y esto ya, pues, ya hace clic con lo que veíamos en definición de la Organización Mundial de la Salud, donde hablamos de temas de seguridad industrial, hablamos de temas de salud ocupacional, ¿no? Y adicional, cargas de trabajo, ¿no? Y aquí ya vemos que pues, exceden la capacidad de un trabajador. ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan 10, 12, 14 horas al día, ¿no? Ya también lo decía la Organización Mundial de la Salud, la falta de control sobre el trabajo, ¿no? Desde poder influir en las decisiones de la organización, en poder tener un desarrollo dentro de tu organización y pues obviamente capacitación y circunstancias que vamos a ver más aterrizadas adelante, ¿no? Jornadas de trabajo superiores a la ley. Todos sabemos que pues en México la jornada laboral por ley es de 8 horas, ¿no? Se contemplan horas extra. Sin embargo, pues yo les preguntaría, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos incurrido en trabajar más de 8 horas al día, ¿no? ¿O a cuántos de nosotros nos llegan a pagar horas extra por trabajar más de 8 horas, ¿no? Entonces, es importante también que sepamos que la norma 35, pues sí contempla otras normatividades como lo que está considerado en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La rotación de turnos, qué pasa con aquellas personas que trabajan turno nocturno, los periodos de recuperación, y aquí ya entra inclusive la salud ocupacional, que es donde hablamos del ciclo circadiano, donde de alguna manera podemos englobar efectos a la salud de las personas por desarrollar un trabajo nocturno sin rotación de horarios y sin acostumbrar al cuerpo a trabajar de esta manera, ¿no? Muchas de estas situaciones son medibles, son observables y de alguna manera pues son administrables, ¿no? Al hablar de administrables, pues también quiero comentarles que pues pueden tener un desenlace diferente, pueden, si se vuelven un problema o se convierten en un problema, pues puede solucionarse, ¿no? Ese es a lo que me refiero. Otro de los aspectos que contempla la norma es la interferencia en la relación trabajo-familia. ¿Cuántas veces, y esto lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, cuántas veces nuestro trabajo puede interferir con nuestra relación familiar o las circunstancias que en casa nosotros tenemos que atender y que todos tenemos que atender, todos tenemos familia o personas que son allegadas y que pues no todo es trabajo, ¿no? Nuestra vida no es solamente lo que sucede en el trabajo. Entonces, si se dan cuenta, de manera global, la norma 35 define los factores de riesgo psicosocial, pues no nada más en el estrés, ¿no? Es muy corta la definición de estrés, es mucho más amplia la definición de qué es un factor de riesgo psicosocial. Por eso decidimos nombrar esta webinar factores de riesgo psicosocial, ¿qué son, no? ¿Qué son? Y creo que con esto vamos a empezar, o si ya, o más bien ya empezamos a derribar paradigmas, ¿no? Finalmente, considerar temas no nada más hacia el trabajador, ¿no? Sino de los patrones y sus representantes hacia los trabajadores, los procesos, ¿no? Como lo puede ser el liderazgo, que esto es algo que
que a veces es complicado de observar, complicado de medir y complicado de conceptualizar, porque muchas veces son los líderes los que tienen que hacer estos análisis, ¿no? Son los líderes los que tienen que solucionar estos problemas. Y muchas veces, pues no, al líder no le parece tan práctico, tan satisfactorio señalar problemas de liderazgo, ¿no? Es como escupir al cielo. Sin embargo, sí es importante tener conocimiento que el liderazgo juega una parte bastante importante en los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Y que esto inclusive puede verse reflejado en relaciones negativas en el trabajo. Relaciones negativas que vamos a ver más adelante ya con ejemplos prácticos y que pues no necesariamente es un maltrato, ¿no? Un maltrato per se o con la intención de un maltrato, sino que una cultura por medio de las repeticiones de ciertas conductas o ciertas relaciones no positivas, en este caso negativas, pues se vuelve ya un estándar, ¿no? Y se vuelve ya algo que cuando entras tú a laborar un centro de trabajo, pues no entiendes, pero te vuelves parte de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que contempla en definición la norma 35 y esto nos va a dar pie a hablar entonces de qué son, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo los voy a ver reflejados, ¿no? Porque ya vi y ya habló acá Jaime Durán, ya habló de muchos aspectos en definición y de la historia y de la normatividad, pero entonces, ¿cómo los puedo ver reflejados, no? Ya más o menos tengo una idea, pero ¿a qué va, no? Bueno, la propia norma 35 contempla una evaluación y creo que eso es la manera más sencilla de poderlo entender en términos prácticos, ¿no? En términos prácticos hay una evaluación que se tiene que aplicar dependiendo del número de trabajadores. Si vas a evaluar el entorno organizacional, ¿no? O vas a evaluar los factores de riesgo psicosocial o ambos. Existen categorías, dominios y dimensiones y cada una de ellas se va a ver reflejado en un ítem o en una pregunta o en una afirmación, perdón, que va de la mano de esta encuesta o de este cuestionario que se va a llenar, ¿no? Primero, el primero de ellos son 5 categorías, son 5 grandes categorías que engloban dominios y a su vez engloban dimensiones. Y la primera categoría es el ambiente de trabajo. Aquí les voy a dar algunos ejemplos en el ítem, ¿no? Y que nos va a ayudar a aterrizar en dónde se puede presentar un factor de riesgo psicosocial. El primer ítem que quisiera yo contemplar, digo, en algunos voy a considerar 1, en otros 3, en promedio 3 y 2 por algunas categorías. Por ejemplo, para esta categoría, un gran ítem o un gran tema es, me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo. Y este ítem y todos los demás ítems son basados en la percepción de la persona. Así es como nosotros podemos determinar en dónde se puede presentar un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? En el sentir y en cómo lo puede conceptualizar una persona. Por eso se trata de cómo la persona observa, siente y pues de alguna manera está viviendo la categoría, o que en este caso es ambiente de trabajo, en su entorno laboral. Entonces, me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo. ¿Qué es lo que puede llegar a sentir una persona? ¿Por qué? ¿Por qué una persona podría en un momento dado sentir una preocupación por tener un accidente en mi trabajo? ¿Por qué? Porque no haya reglamentos internos de trabajo, porque no se les dote de equipo de protección, porque no haya capacitación directa o relacionada con seguridad en el trabajo, porque no se hable de seguridad en su ambiente laboral, porque la seguridad no sea algo importante para sus compañeros, para sus jefes, para sus patrones, porque no se le dote de las herramientas seguras para desarrollar su trabajo y un largo etcétera. O inclusive porque observe que sus compañeros de trabajo se están accidentando o están teniendo riesgos de trabajo derivados de la actividad que están desarrollando. Fíjense qué tan amplia puede ser
entonces la gama de opciones y más, digo, ¿no? Estos son algunos ejemplos que me vienen ahorita a la cabeza del por qué una persona puede sentir preocupación por sufrir un accidente de trabajo. Es que mi labor es andar en la calle, me dotan de un automóvil o de una motocicleta, etcétera, pero no sirven los frenos, o no traigo claxon, o no sirve el cinturón de seguridad. Sí me preocupa o me puede llegar a preocupar sufrir un accidente en mi trabajo. Entonces, desde ahí vamos conceptualizando el sentir de la gente y la percepción de una persona sobre una categoría que es el ambiente de trabajo. Porque muchas veces pensamos en ambiente de trabajo y pensamos, sí, hay buen ambiente de trabajo porque todos nos llevamos bien, porque todos, a todos nos gusta el fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente esto va directamente relacionado a las condiciones del ambiente de trabajo, condiciones inseguras, peligros, ¿no? Condiciones deficientes, insalubres. Y aquí, aunque no está conceptualizado en la norma 35, puesto que fue antes de pandemia, inclusive se puede desarrollar, porque la norma sí te lo permite, algunos ítems o alguna forma de captar la percepción de las personas de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia, ¿no? ¿Te preocupa contagiarte por la actividad laboral que estás desarrollando? ¿Consideras que tu patrón o tu empleador te está dotando del equipo de seguridad adecuado para no contagiarte? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacia allá va el aterrizar, ¿no? Un concepto de una categoría hacia un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando es lo que en verdad se puede definir como un factor de riesgo psicosocial, y en este caso es, me preocupa sufrir un accidente de trabajo. Vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los factores propios de la actividad. Entonces se divide en dos dominios, que es la carga de trabajo y la falta de control sobre el trabajo. Si nosotros lo aterrizamos a ítems, a preguntas, al sentir de la gente, sería, por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo trabajar sin parar? Y esto pues puede darse en cualquier entorno organizacional, en cualquier entorno laboral. Es decir, oye, aunque yo sea un administrativo, aunque yo tenga una actividad enfrente de una computadora, no puedo parar, ¿no? Yo tengo que estar generando reportes, tengo que estar haciendo gráficas, tengo que estar buscando en internet, etcétera, etcétera, y no puedo parar. O si soy un operativo, estoy en una línea de producción, o si atiendo gente porque estoy en el ámbito del servicio, es que no puedo parar de atender gente, digamos, pensemos en un vendedor, ¿no? De una tienda departamental, o pensemos en una persona que se dedica a los servicios educativos o a los servicios de hotelería, ¿no? Es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo paro, no? Se va a bajar la productividad o el servicio, me voy a ver mal, mi empresa se va a ver mal, etcétera, ¿no? Otro de los aspectos que pueden conllevar a un factor de riesgo psicosocial, si me informan con claridad cuáles son mis funciones, ¿no? Oye, tu función es apretar este botón cada 5 minutos, ¿ok? Pero ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué pasa si yo no lo aprieto cada 5 minutos? ¿Qué pasa si lo aprieto más de una vez cada 5 minutos, etcétera, ¿no? Y esto va a llevar a una carga emocional, ¿no? En el entorno psicosocial de una persona. O sea, es decir, yo sé que tengo que hacer, pero no sé para qué, ¿no? O sea, o no sé con claridad a quiénes más puedo afectar con mi trabajo o a quiénes puedo beneficiar. Y esto es muy tangible en muchos o en cualquier tipo de negocio o de industria, ¿no? O vaya, muchas veces sabemos a qué nos dedicamos, pero no para qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, aquí se puede abrir un factor de riesgo psicosocial y puede no ser controlable si no lo volteamos a ver y si no lo administramos. Otro de los ítems, otro de los factores que pueden verse reflejados ahí en la percepción de la gente es, recibo capacitación útil para hacer mi trabajo. Primero que nada, la capacitación, ¿no? Esto es básico, no nada más porque te lo contemple la normatividad vigente, está como parte de la Organización Internacional del Trabajo, está contemplado en muchos aspectos, no nada más nacionales, sino internacionales.
en la Haya, está contemplado en la Secretaría del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, en las normas oficiales, y vámonos para adelante, ¿no? La capacitación es un derecho y es una responsabilidad, pero también existe dentro de la capacitación útil, la capacitación informativa, la capacitación de seguridad, la capacitación especializada y un largo etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con esos trabajadores especializados que no reciben una capacitación especializada? ¿No? Estoy pensando en una persona que se dedica a la soldadura, ¿no? Un soldador. Estoy pensando en un montacarguista, estoy pensando en un operador de grúa, estoy pensando inclusive en atención al público, ¿no? Oye, sí puede ser que la persona ya traiga por naturaleza o por experiencia cierta habilidad, pero no necesariamente está capacitado para ello, ¿no? Entonces, cuando tú recibes capacitación, y aquí nos ponemos todos la camiseta, si tú recibes una capacitación propia y recibes una capacitación necesaria y útil para la actividad para la cual estás contratado y la actividad que vas a desarrollar, pues evidentemente te va a dar más herramientas, ¿no? Te va a dar más seguridad, te va a dar más conocimiento y vamos a derribar esas barreras de no saber qué hacer o no saber cómo afrontar los problemas. Porque cuando se presenta un problema y no se puede solucionar, alguien más lo va a solucionar o ese problema puede crecer tanto que no se va a solucionar hasta que genere repercusiones, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones puede generar? Pues que corran del trabajo a la persona, o lo separen de su puesto, que lo regañen, que lo molesten, que alguien más, pongan a alguien más capacitado para hacer su trabajo y eso socave de alguna manera el sentir de la persona y muchas cosas, ¿no? Por eso, cuando hablamos de factores propios de la actividad, tenemos que contemplar la capacitación como algo básico y como algo necesario para todos los trabajadores, no importando el entorno laboral que estén desarrollando en ese momento, desde el que está hasta abajo en la organización hasta el que está arriba. No porque sea el director, no porque sea el gerente, no necesita capacitación, ¿no? Sí tiene más habilidades o sí quizá tenga habilidades más desarrolladas que otros para ese puesto, pero la capacitación sigue siendo necesaria. Otra de las categorías es la organización del tiempo de trabajo y aquí ya nos empezamos a meter a temas muy medibles, muy administrables y que de alguna manera llegan a chocar con desde la cultura, ¿no? De una organización hasta la productividad y el sentir de las personas. En antaño se pensaba que si trabajabas mucho eras muy productivo. Hoy en muchas organizaciones, en muchos países, inclusive en México, se llega a pensar que es mejor tener eficiencia en los horarios de trabajo y flexibilidad mientras logres tus objetivos, ¿no? No es necesario que estés 8 o 10 horas sentado frente a una computadora haciendo como que haces o trabajando eh, sin lograr objetivos versus estar 4 horas muy eficientes trabajando, ¿no? Vaya, depende de cuál sea la naturaleza del negocio. Ahora bien, ¿qué ítems o qué circunstancias podemos ver aterrizadas, ¿no? Como un factor de riesgo psicosocial? Primero que nada, por la cantidad de trabajo que tengo, debo quedarme tiempo adicional a mi turno, ¿no? Jornadas de trabajo. Ya lo decía hace rato, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que trabajan no 8, no 10, 12, 14, 16 horas, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que canalizan su horario de trabajo en mucho tiempo, ¿no? Es decir, oye, es que yo soy workaholic o ¿sabes qué? De plano tengo tanta carga de trabajo que no puedo dejar de trabajar y pues mi horario de trabajo normal de la oficina es a las 5 o 6 de la tarde, pero ya son las 8 y sigo acá, o son las 9 y sigo acá, ¿no? O peor aún, me voy a mi casa y sigo trabajando, ¿no? ¿Qué pasa con otro de los factores que es mi trabajo me exige elaborar días de descanso, días festivos o fines de semana? Esto puede entrar a controversia porque hay circunstancias en las cuales, pues bueno, hay guardias o sabes que a ti no te tocó trabajar el 24 de diciembre del año pasado, pero este 24 sí te toca para que otro compañero pueda descansar o pueda estar con su familia. Sin embargo, esto va más
medible o más relacionado con, oye, es 1 de mayo, yo estoy trabajando, no sé, 12 de diciembre y estoy aquí trabajando, no vaya, circunstancias no tan marcadas o no tan comunes, ¿no? Porque pues es que así lo pide el negocio y si no trabajas ese día se va a ver mal, ¿no? También es importante considerar que aunque por ley se tiene que pagar el día laboral, el día festivo, la prima dominical, pues no necesariamente la persona se va a sentir a gusto, ¿no? O inclusive de acuerdo con la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener necesidad de descanso real o inclusive planes personales, ¿no? Obviamente aquí estamos poniendo un tema de ley, ¿no? Donde te dice este día es feriado y si lo vas a elaborar tienes que tener un pago al respecto, ¿no? Sin embargo, también entra el entorno de el salario emocional que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado trabajar un 31 de diciembre o inclusive un 1 de enero? Y díganme qué tal se siente, ¿no? O sea, mientras todos están ahí, en el abrazo, felicitándose con los familiares o inclusive viajando a algún lugar y tal, pues tú estás en tu entorno laboral, ¿no? Que sí, digo, muchas veces decimos, ay, está padre y se siente padre pasarlo con los compañeros de trabajo, pero no a todas las personas les da igual, ¿no? No a todas las personas van a tener ese sentimiento positivo sobre trabajar días no laborables o festivos, ¿no? Y lo otro que les platicaba, debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa. Esto nos ha pasado, muy probablemente nos ha pasado o lo hemos visto con un familiar, esposo, esposa, padres, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? Que ya estamos en la casa, pero dame tantito chance, tengo que mandar el correo, dame chance, voy a contestar esta llamada, o estoy en el WhatsApp, o estoy en el Slack, o estoy en cualquier plataforma que estemos utilizando para administrar el negocio, porque sabes que se atravesó este problema, hay que tirar el bomberazo, o se me olvidó mandar este reporte, o me están pidiendo esto por N cantidad de circunstancias. Entonces, ¿cuál va a ser la percepción de una persona, no? A mí me ha tocado que sí, cuando incurrimos en estas prácticas, pues luego la familia está así como que, ah, qué padre, ¿no? Aquí está papá, pero no está, ¿no? O qué padre, vino, pero ya se metió al cuarto a mandar correos o está clavado en el celular, ¿no? Y pues son circunstancias que sí pueden llegar a afectar el entorno familiar y obviamente el entorno personal de cualquier trabajador. Siguiendo a las categorías, vamos a hablar de liderazgo y relaciones en el trabajo. Aquí sí hay que tener bastante autocrítica, también hay que considerar que son circunstancias que nos pueden nacer de los administradores, de los representantes de los patrones, de los propios patrones, ¿no? Acerca de temas de liderazgo, de relaciones en el trabajo y de lo que platicábamos al principio que era violencia laboral. Y empezamos con la orientación que me da mi jefe me ayuda a realizar mejor mi trabajo. Yo una vez trabajé para una empresa en la cual tenía una filosofía bien interesante que decía que tu jefe es tu mejor prestación. Y no porque literalmente tu prestación es que tengas un jefe, sino que ellos querían definir hacia los jefes que tú deberías ser un facilitador hacia los trabajadores. Y creo que esa filosofía ayuda mucho en muchos niveles, en el sentido no nada más del liderazgo, sino de la orientación hacia el trabajador. No es lo mismo que sea un jefe tradicional que diga hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay que hacer aquello, a que sea un jefe o más bien un líder, como se observa en la actualidad, que ayude al desarrollo de las personas. O sea, es decir, oye, yo veo áreas de oportunidad, veo fortalezas de una persona y puedo ayudar a desarrollarlas, ¿no? Puedo ayudar a que mi gente o mis colaboradores o mis trabajadores puedan llegar a mejores resultados y también a desarrollarse personal y profesionalmente, ¿no? En la experiencia, yo hablo por mi experiencia, me ha tocado estar en ambos
en ambas posiciones, tanto de colaborador y jefe, ¿no? Y pues sí, o sea, es padre, es bonito cuando tú puedes ayudar a que alguien se desarrolle desde un aspecto profesional hasta un aspecto personal, pero también se siente muy feo cuando tu jefe, tu líder, no te da ese soporte o no te ayuda a desarrollarte, ¿no? Puede llegar a suceder que tú esperas un plus, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa esperanza de liderazgo en la gente y dice, bueno, o voy a tener un jefe que me diga qué hacer, cómo hacer todo el tiempo, o voy a tener un jefe que me ayude a que yo encuentre las respuestas a mis interrogantes, ¿no? Entonces, este es un tema importante. A mí me ha tocado escuchar en pláticas, ¿no? En capacitaciones que hemos dado. No, es que yo tuve el peor jefe que he tenido en la vida, hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, ¿no? Y es muy fácil para las personas señalar y acordarse del peor jefe que han tenido. Inclusive, si yo les digo en este momento, acuérdense del peor jefe que han tenido, le ponen cara, le ponen nombre y le ponen apellido. Y son circunstancias que a todos nos ha tocado vivir. ¿Qué pasa cuando estamos del otro lado? Cuando nosotros somos los jefes, ¿hacia dónde vamos a llevar este liderazgo con nuestro personal, ¿no? Perdón, ese es uno. Otro, cuando tenemos que realizar trabajo de equipo y los compañeros colaboran o no colaboran, ¿no? Y esto es un tema bastante cultural también, bastante idiosincrático en términos del latino y en términos del mexicano. Si bien nosotros podemos poner ejemplos bien tangibles como lo son los deportes, ¿no? ¿Qué pasa con los deportes de agrupación de equipo en México? Los resultados no necesariamente son los mejores. Pero ¿qué pasa con esos deportes que son individuales, no? Si lo vemos en resultados en una olimpiada, pues sí, México se lleva muchas medallas en taekwondo, en marcha, no sé, ¿no? En clavados, que son deportes individuales en su mayoría, ¿no? En el fútbol solamente una vez y eso ha sido como algo extraordinario, ¿no? Y en otros deportes como voleibol, básquetbol, vaya, ni se figura. Entonces sí, ¿no? Cuando lo llevamos a un entorno laboral, pues sí, podemos ver que ya por desarrollo, por cultura, pues no estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo, no estamos tan dispuestos a que otro cometa un error y me perjudique o que nuestros errores perjudiquen a los demás, ¿no? Y sentido contrario, a veces no estamos tan de acuerdo en no llevarnos, pues ahora sí que el crédito de algún resultado positivo, ¿no? Entonces, vaya, va hacia muchos niveles, pero sí puede llegar a pegar en el aspecto emocional en una persona que debe trabajar en equipo y que a veces es el talón de Aquiles de una organización, decir, señores, estos son los objetivos, hay que trabajar en equipo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno termina haciendo el trabajo de varios, pero todos quieren figurar en el reconocimiento, ¿no? Y finalmente, algo que es violencia laboral y que es complicado de repente aceptarlo y es complicado a veces gestionarlo, ¿no? Que es el tema de las burlas, las calumnias, las difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones. Como mexicanos, como latinos, somos muy dados a esto, digo, suena un poquito feo decir ridiculización, humillación, difamación, pero esa es su definición, ¿no? Vaya, hay bullying, hay moving, nos gusta burlarnos del compañero cuando comete un error, o porque se le hizo tarde, o porque habló y dijo una palabra mal, o porque le hicieron un meme, o porque ya existen y siempre han existido los apodos. Vaya, hay prácticas culturales como la novatada, ¿no? A mí me tocó, vaya, me ha tocado muchos aspectos de esa índole en diversos episodios de mi carrera laboral y sí he visto, ¿no? Novatadas el que lo rapan, el que porque es el nuevo, el que le toman una fotografía durmiendo y ya luego la mandan en los grupos. A mí personalmente en mi primer trabajo me hicieron una novatada bien fea, ¿no? Que me dejaron solo en un proceso, atendiendo gente, todos se me juntaron y cuando volteé estaba solo. Luego me hicieron pamba, o sea, muchas cosas que, digo, en su momento es juego, lo haces para pasar el rato, para integrar a una persona, que esto también es un tema que puede caer en índole
hasta sociológico, ¿no? Del tema de pertenecer a un equipo, a un grupo, pero ojo, no todas las personas lo van a tomar bien. O sea, a mí me ha tocado conocer personas que, vaya, no sabes ya ni cómo se llaman, ¿no? Todo el mundo lo conoce por un apodo, pero no sabemos si a esa persona le gusta que le digan un apodo, ¿no? No sé, el chaparro, ¿no? El pelón. No sabemos, ¿no? Digo, hay gente que se presenta y, oye, yo me llamo César, alias el pelón. Ah, bueno, pues sí, digo, ¿te gusta que te digan pelón? No lo sé, o sea, yo no estoy acostumbrado a tratarte, si no te conozco, a tratarte de apodo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas con las que tenemos años de conocer? Ahí está el gordo, no está el gordo, está el chaparro, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera a algunas personas no les puede hacer pues ninguna circunstancia en su entorno psicosocial, pero a otras personas sí puede llegarles a afectar, ¿no? ¿Y por qué siempre me dicen chaparros y mido 1,70? ¿No? O sea, o por qué siempre me dicen pelón, no saben que la alopecia a mí me preocupa y me hace sentir mal. Entonces, esas circunstancias, pues sí, hay que cuidarlas, hay que entenderlas también, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver grupos y equipos de trabajo que trabajan con mucha armonía, que logran sus objetivos y que se llevan así, ¿no? O sea, se llevan de hacerse bromas, se llevan de ponerse apodos, etcétera, y son grandes equipos de trabajo. Entonces, hay que testear y hay que sondear, ¿no? El sentir de la gente con respecto a estos factores. Y finalmente, la última de las categorías es el entorno organizacional. Perdón, el entorno organizacional. ¿A qué se refiere? Primero que nada, a el reconocimiento del desempeño, ¿no? Y a el sentido de pertenencia. Ítems como la forma como evalúan mi trabajo en mi centro de trabajo, válgase la redundancia, me ayuda a mejorar mi desempeño. Aquí hay muchas herramientas, están herramientas organizacionales de gestión, del desarrollo y de la evaluación, como pueden ser las revisiones 1 a 1, ¿no? Las revisiones de desempeño. Hay herramientas ya un poquito más elaboradas como encuestas de percepción de personas de la misma categoría, subordinados y jefes, llámese evaluaciones a 360 grados. Hay categorizaciones, ¿no? Herramientas en las cuales te pueden encasillar en un probable desarrollo o en necesidades de capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que las personas puedan ser evaluadas, pero no necesariamente por sus resultados. Pueden ser evaluadas por circunstancias de filosofía del negocio, pueden ser evaluadas por tratos inclusive, o sea, es decir, tratos con sus compañeros, con sus jefes, con sus pares, y que de alguna manera te van a dar una oportunidad de mejorar tu desempeño organizacional, puesto que pues aquí no estamos viendo nada más tu resultado. Dicho de otra manera, hemos visto, a mí me ha tocado igual en la experiencia, voy a platicar mucho de la experiencia, personas que tienen resultados impresionantes, increíbles, pero malos tratos, ¿no? O al revés, personas que tienen muy malos resultados, pero todo el mundo los quiere, ¿no? Entonces, hay que encontrar el punto medio, hay que encontrar el desarrollo de ambos reflejos, ¿no? Decir, oye, sí está muy bien que tengas buenos resultados, pero también es importante los tratos y la percepción de las personas para contigo y tu trabajo. Y del otro lado, sí es importante que todo el mundo te vea bien, pero ¿qué pasa con esos resultados, no? Otro de los factores que podemos identificar es la remuneración, ¿no? El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo, y esto pues de alguna manera se puede ver, no puede entrar al rubro de lo polémico, ¿no? Porque pues la mayoría de las personas van a decir, sí, me pueden pagar más, yo trabajo mucho, ¿no? Y para lo que hago deberían de pagarme más. Pero por eso también existe el salario emocional, que es lo que les comentaba. De alguna manera podemos nosotros identificar, ¿no? A las personas que se sienten a gusto con su sueldo y tienen esperanzas o están trabajando en un desarrollo organizacional que le va a conllevar una mejor remuneración.
Y también podemos observar el otro lado de la moneda, que son personas que, como dice el dicho, hago como que trabajo mientras tú haces como que me pagas, ¿no? Entonces, no está bien llegar a esos niveles, ¿no? Y de alguna manera sí, ¿qué pasa con esas personas que se esfuerzan mucho? ¿Qué pasa con esas personas que realmente están desarrollando un buen trabajo, pero su percepción del salario pues no es la que ellos quisieran, ¿no? Ahí conlleva un factor de riesgo psicosocial importante, puesto que puede tener inclusive por ahí voces mmm, no interiores necesariamente, sino también pueden ser familiares, amigos y tal, de oye, tú te mereces más, ¿no? Busca otro empleo, busca otro trabajo, busca desarrollarte en otras cosas, etcétera. Y finalmente, lo que es la pertenencia, el sentido de pertenencia y el orgullo de pertenecer a un entorno laboral, a una empresa, a una organización. En este sentido, pues es muy claro, ¿no? Me siento orgulloso de laborar en este centro de trabajo. ¿Cómo podemos observar o medir el tema del orgullo? ¿No? Pues obviamente no porque sea el que se va más tarde y el que llega más temprano, no porque sea el que siempre hable bien de su empresa, ¿no? Digo, puede ser, pero hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo, ¿tú recomendarías a un familiar tuyo trabajar en esta organización? Hay quienes digan, no, ni de loco, prefiero que trabaje en otro lugar aquí, la vida no es vida, ¿no? O otros que digan, no, o sea, definitivamente yo estoy en este trabajo mientras encuentro algo mejor, ¿no? Entonces, ese orgullo, ese sentido de pertenencia en realidad pues no está desarrollado, no está afianzado y de alguna manera pues sí puede conllevar que sea un factor de riesgo psicosocial para una persona importante. O sea, es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado? A mí sí me tocó escuchar y desafortunadamente a compañeros, excompañeros que decían, mira, a mí hasta que me corran, ¿no? O yo, mira, estoy aquí por el sueldo, pero si encuentro algo mejor me voy, ¿no? Eso, pues, al final de cuentas, sí conlleva una problemática, no nada más personal, sino, pues, evidentemente del negocio. Sí conlleva un tema de resultados, de objetivos y de sentirse bien en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido experimentar o hemos visto compañeros, excompañeros que, híjole, llegan con una pereza a trabajar o no quieren levantarse para ir a trabajar o están en el trabajo y pues el tiempo que están dedicando en el trabajo pues realmente se dedican a hacer otra cosa porque no están a gusto, porque no están orgullosos o no les gusta lo que hacen, ¿no? Inclusive hay quienes a los que pueden caer en hablar mal de su trabajo, en hablar mal de su empresa, ¿no? Entonces, bueno, estos son factores de riesgo psicosocial aterrizables, medibles. Insisto, esto está basado en la herramienta que propone la propia norma 35 y que lo podemos medir. O sea, nosotros hemos tenido experiencia midiéndolo en empresas, proponiendo y señalando áreas de mejora. Evidentemente, pues yo creo muy recomendable que una persona externa de una organización pueda llegar a hacerlo, ¿no? O sea, más allá de que se pueda hacer de manera intrínseca, de manera interna, puede llegar a ser un poquito más favorable que un externo o un tercero lo haga porque puede ver más objetivamente el entorno y puede ayudar a darle al clavo a la circunstancia de mejora. Como les decía, o sea, muchas veces cuando estamos dentro ponemos excusas o buscamos buscamos más bien la respuesta al por qué está pasando esto, más no la respuesta o la solución al problema, ¿no? Es decir, oye, sí es un tema de liderazgo, pero ¿cómo le digo a mi jefe que tiene que mejorar? Sí es un tema del entorno organizacional, pero ¿cómo le digo a la gente que tiene que mejorar ciertas conductas para tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, vaya, es muy importante ahora que hemos derribado estos paradigmas, que ya sepamos entonces que estos son factores de riesgo psicosocial, que son medibles, que son administrables y que de alguna manera podemos llegar a mejorarlos, que esa es la intención. ¿Para qué? Pues obviamente para que las personas tengan menos riesgos psicosociales en el trabajo
per se, y una mejor calidad de vida y de trabajo, ¿no? Que es básicamente lo que hace 40 años, hace 30 años, empezó a estipular la Organización Mundial de la Salud, y que pues ya vamos a ver, pues nosotros poder reflejarlo en una realidad, en normas aplicables en nuestro entorno nacional, ¿no? Entonces, pues básicamente con esto termino, ¿no? La explicación, los temas que quería compartir con ustedes y que agradezco mucho. Ya veo por ahí que hay comentarios y que hay preguntas, ¿no? Ahora sí que sí quería de alguna manera irme de corrido con todos los temas para poder llevarles el mensaje y después poder platicar temas, dudas y comentarios que fueran saliendo derivado de esto, ¿no? Entonces, eso sería todo en la presentación. Pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Luis, no sé si me ayudas ahí para ver qué tenemos pendiente. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a hacer vamos a pasar a hacer lectura de unas preguntas que nos hicieron el favor de ponernos por aquí. Bueno, tenemos una que dice, y considero que actualmente se carece de buena comunicación en las organizaciones. ¿Qué consejo nos puedes dar para tratar de remediar esto? Nos pregunta Suyapa Guerrero. Ah, ok. Gracias. Mira, la comunicación es algo que se puede hacer de manera sencilla o compleja. ¿Por qué primero quiero hablar de esto y después hablar de algún término de consejo? Primero que nada, dependiendo de el entorno organizacional del que se esté tratando, por ejemplo, si es una oficina, puede ser mucho más abierta la comunicación a que si es en un entorno industrial, por ejemplo, donde hay reglas, donde hay métodos, donde hay circunstancias que inclusive pueden afectar la vida y la salud de una persona, pero sí contemplar que la comunicación es como un deporte, hay que practicarlo, ¿no? La comunicación tiene que iniciar y terminar, y tiene que haber, pues ahora sí que alguien que emita un mensaje y alguien que lo reciba. Y en ese emitir y recibir tiene que haber esta retroalimentación del saber si las personas están entendiendo el mensaje. De toda índole, desde mañana salimos temprano hasta tenemos una auditoría de, no sé, normativa o de calidad o de que ustedes quieran, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que la comunicación tiene que abrirse. No pueden ser solamente mensajes unidireccionales de un sector de la organización hacia otro sector. Si no hay una escucha y si no hay una intención de escuchar, pues obviamente la comunicación nunca va a funcionar. ¿Qué les podría yo recomendar? Que los mensajes sean claros, que sean objetivos, ¿no? Que sean evidentemente reales, porque también los mensajes se pueden trastocar en situaciones de mentiras o situaciones de difamaciones y tal, y eso no ayuda en nada. Entonces hay que tener mensajes y comunicaciones objetivas, claras, realistas, honestas, y que de alguna manera se practiquen, ¿no? No es lo mismo decir, ay, chin, se me olvidó decirte, o decirte en el último momento, ¿no? Es decir, hay que aprender a comunicarnos, e inclusive hay técnicas como el aprender a decir que no. ¿A qué me refiero con esto? Es, oye, cuando a veces me piden cosas que yo sé que no se pueden o no se deben de hacer porque van en contra de la organización o del método o del proceso o de lo que tú quieras, siempre hay que explicar el por qué no o dar una alternativa al no, ¿no? Porque, ¿qué es lo que llega a suceder? Cuando hay esta comunicación y te digo, no, no se puede, entonces cortas la comunicación y una de dos, o se vuelve coercitiva, obligatoriamente porque lo digo yo, o ya no se vuelve a buscar a la persona para entablar una comunicación. Entonces hay que empezar con eso, practicar estas comunicaciones, aprender a decir que no, y aprender a dar alternativas de solución que conlleven a que haya un receptor y un emisor de la comunicación, y esa retroalimentación de quedó claro, tenemos otra opción, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes al respecto? Y hay que motivar ese tipo de comunicación para que la comunicación sea fluida. De lo contrario, van a ser siempre comunicaciones unidireccionales o pues binarias, sí o no.
¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Sí o no? Entonces, así es, ese sería el consejo que yo les puedo dar. No es fácil y tampoco es sencillo en el aspecto del tiempo, porque no porque lo hagas una o dos veces ya es tema visto, hay que estarlo repitiendo y hay que estarlo promoviendo, ¿no? Entonces, ese sería el consejo que yo puedo dar. Muy bien, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ujú, Nos pregunta Javier Adrián Jiménez, ¿qué ujú. aplicabilidad tiene la norma en la modalidad home office? Ok. No, pues la norma aplica estés en casa o estés en tu centro laboral. ¿Por qué? Y eso es algo bien interesante. Con esta pandemia, con esta nueva realidad que estamos viviendo, que ya dejemos de hablar de nueva, es la normalidad que estamos viviendo. eh, Básicamente el entorno laboral está en cualquier sitio. Puede ser tu casa, puede ser la oficina, puede ser cualquier lugar en el cual estés desarrollando tu trabajo y para quien estés laborando, ¿no? Entonces, la aplicabilidad es total, es completa. Evidentemente, tendrá sus excepciones en algunos ítems de evaluación. Por ejemplo, considero que en mi entorno laboral puedo sufrir un accidente. Probablemente en tu casa no lo consideres así, ¿no? O en cambio, ¿qué tal alguna percepción que te diga, oye, tu patrón o tu jefe te está dotando de las herramientas necesarias para realizar tu trabajo? Probablemente no, porque tú pones tu computadora de casa, tú pones tu internet, tú pagas la luz de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? No lo sé. Hay circunstancias en las cuales la percepción puede llegar a ser diferente que en la propia oficina o en el propio entorno laboral que tú conocías antes. Pero a final de cuentas, la aplicabilidad para un home office tiene que ser a la par que si estuvieras laborando en tu entorno laboral normal. Bien. Nos pregunta también Javier Adrián, ¿cómo aplica el criterio de la jornada de trabajo cuando la compañía te asigna un teléfono celular para disponibilidad de 24 horas? Mm. Mira, primero que nada yo te diría que eso tiene que ser consensuado. ¿A qué me refiero consensuado? Que a ti te den una herramienta de trabajo no te obliga a que estés disponible 24 horas si no está dentro del consentimiento propio. O sea, es decir, si a ti te dicen, mira, te voy a dotar de este celular o de este equipo telefónico con la condición de que tienes que estar 24 horas disponible y tú lo aceptas y tú así interpretas la herramienta de trabajo que te dan, pues evidentemente serán condiciones a las cuales tú estás aceptando. De lo contrario, si no ese es el caso, o sea, porque te lo dan, tú asumes o tú consideras que ya te están dando una herramienta de trabajo que, ojo, es una herramienta de trabajo, ¿eh? O sea, una herramienta de trabajo no debería controlar tu vida, ¿no? Una herramienta, o sea, es decir, si yo soy un albañil y mi herramienta de trabajo es una pala, pues no me voy a bañar con la pala, no voy a dormir con la pala, no voy a comer con la pala, o sea, y es lo mismo con cualquier herramienta de trabajo, ¿no? Es una laptop o una impresora, pues no voy a traer la impresora todo el tiempo, ¿no? Entonces, ojo con eso, hay que entender y hay que tener la comunicación adecuada con el patrón o con la persona que en este caso está dotando de la herramienta para decir, oye, ¿cuáles son los términos de esta herramienta de trabajo? Porque no es obligado que yo esté 24 horas disponible. Tengo que dormir, tengo que comer, tengo que ir al baño, tengo que hacer muchas otras cosas y no estar pegado al celular todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, contestando la pregunta, tiene que ser consensuado y tiene que ser claro y específico. Si ese es el caso y esos son los términos que tú estás aceptando, sí tienes que no decir, bueno, pues ya ni modos, ¿no? Ni modos. Sí, yo creo, y porque la Ley Federal del Trabajo lo contempla, el trabajador puede tener derecho de réplica y de decir, oye, sí, gracias por la herramienta de trabajo, pero ¿hasta qué hora? ¿No? O sea, o yo te pido que sí, gracias por la herramienta de trabajo, pero a partir de las 8 o 9 de la noche o la hora que tú consideres, dame oportunidad de tener mi vida laboral y mañana te contesto. Así me lleguen los 500 mensajes, yo voy a contestar y voy a comenzar mi actividad laboral con el celular hasta el siguiente día, ¿no? A mí me ha tocado ver gente que inclusive
tiene esta herramienta y la apaga. O sea, ¿sabes qué? Llegué a mi casa, pum, la apago. O la pone en silencio y hasta el siguiente día la ve. ¿Te puede reclamar el patrón por eso? No te puede reclamar. Te digo, al menos que sea un tema que tú firmaste y dijiste, sí, yo estoy de acuerdo a estar 24 horas. Bueno, estás incumpliendo una parte de un contrato, de una herramienta de trabajo que se te dotó para eso. Pero si no es así, hay que comunicarlo y hay que tener claridad con el patrón. Gracias. Uh -huh. Pasamos con la última pregunta. Nos pregunta Manuel Méndez. Si la norma ya aplica para los centros de trabajo y los colaboradores mienten por el temor a reclamos, por decir la verdad, ¿cuál sería el mayor riesgo si esto sucede? Mira, fíjate que la norma, digo, a nosotros ya nos tocó aplicar estas encuestas y hacer análisis a empresas en la vida real, aunque su aplicabilidad al 100% es a partir de este mes de 2020, nosotros lo hicimos a principios del año, o empezamos a hacerlo a principios de año, te propone y te solicita la propia norma que cumplas con ciertos factores de confidencialidad. Por ejemplo, las encuestas no deben de tener nombre, ni puesto, ni área, casi, pues ni fecha, ¿no? O sea, es una encuesta que, digo, evidentemente tienes que hacer una explicación a las personas que la van a llenar, donde se les tiene que hacer saber que, pues, es de manera personal, que pues obviamente nadie va a saber qué contesta, y se los puedo decir a ciencia cierta. Digo, sí las aplicamos en el momento, nos damos cuenta quién está contestando, pero el patrón no necesariamente lo debe saber, porque le damos los resultados de la percepción de la gente. Esta confidencialidad sí se llega a dar, porque tienes que promover un ambiente de confidencialidad en un área donde la gente se sienta cómoda contestando, e inclusive las personas tienen derecho y tienen la capacidad de no contestar ciertas preguntas. Por eso sí, aunque lo llevemos a un extremo donde las personas mientan o puedan llegar a mentir, puede darse, claro que sí es muy válido. Lo que más podría llegar a pasar es que tu análisis y tu interpretación de los resultados no sea tan fidedigna. Yo que he hecho estos análisis te puedo decir, por ejemplo, la última que hicimos, aplicamos 285 encuestas, y te das cuenta cuando analizas, porque tienes que analizarlas todas, te das cuenta cuando alguien está manipulando los resultados, te das cuenta. Sin embargo, el algoritmo que utilizamos descarta y no le da peso o el peso que podría tener a esas respuestas versus a las respuestas que generan tendencia. Entonces, cuando encuentras una tendencia y sabes el sentir de la gente, y en el análisis te das cuenta de ello, pues la gente que miente no hace tanta diferencia, ¿no? Digo, obviamente que si de esas 285 encuestas que aplicamos, los 285 mienten, bueno, o sea, la estadística te dicta que ante evidencias falsas los resultados van a ser falsos, ¿no? Pero es muy complicado que esto suceda siempre que lleves correctamente la aplicación de esta técnica, de estas encuestas, y haya una correcta explicación del objetivo. Claro que es muy complicado que esto suceda, y si llega a suceder, no va a ser una diferencia realmente que te cambie todos los resultados o el análisis de la información. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, tenemos dos preguntas más. Claro. Bueno, aunque ambas fueron hechas en el chat, les recordamos que para un mejor control y orden, las preguntas las hacemos directamente en la sección de preguntas y respuestas, o Q&A, en lugar del chat. Esto, como les comento, para un mejor control y orden. Nos pregunta Hortensia Díaz. Hoy en día, si bien ya estamos más sensibles y empáticos a factores psicosociales que antes, asumíamos naturales al trabajo, acoso, agresiones, jornadas inhumanas, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo diferenciarlas de las que no, en el contexto de que los empleadores tienen también generaciones más lábiles y sensibles que hacen más borrosa la línea entre agresión y exigencia? Sí, claro. Fíjate, doctora, que es una pregunta bien interesante, y creo que ese es el nuevo reto al que se enfrentan
los empleadores actuales. Sí es una realidad que las generaciones están cambiando y hoy en día encuentras una mezcla de generaciones en las empresas, en las organizaciones, que van desde los baby boomers hasta la generación, ¿cómo se llaman? Los millennials y más adelante, ¿no? Los centennials y todos los que vienen atrás. Yo les podría decir que primero que nada hay que entender y hay que identificar a las generaciones con las cuales estamos laborando, ¿no? Sus necesidades, la forma en la cual ven el cumplimiento de los objetivos y no de alguna manera prejuiciar el hecho de que es que es millennial, es la generación de cristal y con ellos no te puedes meter, sino más bien, y se ha demostrado, yo recuerdo una plática que daba Simon Sinek el año pasado, donde explicaba que pues a esta generación llamada millennials, pues obviamente la educación que recibieron en casa no les es completa, ni tampoco se complementó con la educación que recibieron en las escuelas, en las universidades y tal, y que muchos empleadores lo que van a terminar de hacer es terminar de educar a estas generaciones. ¿A qué me refiero con terminar de educar? A ponerles en perspectiva cuáles son las filosofías de trabajo que estas empresas están desarrollando y cómo se van a acoplar a la actualidad de su generación. Entonces, por ejemplo, tenemos una generación como la generación X o como los boomers que pues no conciben no mucho los tatuajes o el pelo largo o inclusive la diversidad sexual, ¿no? Por así decirlo. Pero tenemos otra generación, ¿no? Los millennials, la generación Z, donde de alguna manera dicen, no, espérame, o sea, ¿qué importa si yo tengo el pelo largo? ¿Qué importa si yo tengo tatuajes visibles? ¿No? De todo eso no me define como persona. Entonces, más allá de poder prejuiciar o poder de alguna manera decir, ¿sabes qué? Esto está mal, hay que entenderlos y hay que ayudar a terminar esa educación, ¿no? No por decir que terminar la educación o terminar de educar, estoy refiriendo a que los encasillemos o los roboticemos o los pongamos en una posición que a ellos no les guste, sino más bien, ¿cuáles son las características organizacionales que estas personas, que esta generación necesita para adecuarse y para poder convivir con otras generaciones, ¿no? Porque y esto también va a ocurrir con otras generaciones hacia las nuevas. Es decir, oye, un baby boomer jamás trabajó o empezó trabajando con la tecnología, con un teléfono celular, con un Zoom, con todo lo que hoy ya tenemos, ¿no? Pero se han ido adaptando y han ido poniéndose en términos de la actualidad y de la modernidad para poder desarrollar un trabajo. Entonces va a ocurrir de generaciones pasadas a generaciones nuevas y de nuevas a pasadas. Lo importante es que las organizaciones sepan detectarlo, sepan identificarlo y sepan cómo canalizarlo, sin necesidad de decir, no, ¿sabes qué? Como hoy lo de hoy, lo in es teletrabajo y multitask y redes sociales, entonces todos vámonos a redes sociales. Hay que tener mucha inteligencia para poder llevarlo a buen puerto y hay que entender con qué generaciones estás tratando, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo les puedo recomendar en este caso. Y también, yo sé que no es una tarea fácil, pero ahí está la información. Nada más hay que saber encontrarla y saber canalizarla. Gracias. Tenemos una más. Nos pregunta Sandra Luz Salgado. ¿Un hecho traumático que haya sufrido en su trabajo o como consecuencia de este, en qué periodo lo debemos considerar? Si fue el año pasado o dos, ¿cuenta para este caso o tiene una vigencia? Sí, mira, mientras en la vida real, mientras ese evento traumático severo siga teniendo consecuencias en la salud mental de la persona, sigue siendo tratable o sigue siendo, en este caso, del orden de lo observable y de lo que la organización debería estar trabajando. Puesto que, digo, puede pasar, puede llegar a ocurrir, digo, a mí me ha tocado
y me tocó en su momento personas que sufrían accidentes o que eran testigos de accidentes y a la fecha o en la fecha que les estoy comentando, seguían teniendo trastornos del sueño o miedo a laborar o miedo a llegar a esa situación, a que esa situación se repitiera, etcétera. Y lo que buscaban era una incapacidad o lo que buscaban era no llegar a trabajar o que los pusieran en otro turno de trabajo, en otra ruta, con otros compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo lo que te puedo decir es, mientras siga siendo una situación que le afecte a la persona, tiene que tratarse, ¿no? Evidentemente, sí es necesario que cuando ocurra este hecho, digo, la norma contempla que el trabajador tiene que darle o tiene que darle de comunicación a la empresa o a la organización que ocurrió este hecho y que le está afectando, para que la persona, perdón, para que el trabajador, para que la organización lo lleve a la dimensión de tratabilidad, o sea, es decir, puede ser desde tratamiento psicológico, puede ser desde tratamiento médico e inclusive circunstancias propias que le están afectando más allá de lo visible, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya esa comunicación, esa apertura y la oportunidad para que las personas puedan levantar la mano y decir, oye, yo me siento afectado por este hecho, ocurrió así y así, se pueda determinar, se puede investigar y se le pueda dar seguimiento. Gracias. Uh-huh. Tenemos una última. Sí, claro. Nos pregunta Anaí Moreno. Uh-huh. Cuando un jefe o superior es quien tiene una actitud negativa e incluso te impiden realizar tu trabajo adecuadamente por acoso laboral, ¿qué se puede hacer? ¿Y cómo se puede aplicar esta norma? Ok, bueno, primero que nada, quizá la norma no te va a dar la solución. O sea, yo te puedo decir, aplicando la norma, conociéndola, capacitándola, sí te puedo decir que la norma no te va a dar la solución, pero sí te puede dar herramientas para que tú encuentres posibles soluciones, posibles tratamientos. Al hablar de un jefe o de un líder o de una persona que tiene o que cae en este tipo de actos, ¿no? De violencia laboral, de acoso, de malos tratos, pues cuando es identificado, cuando ya hay evidencias, ¿no? Tangibles de que esto está ocurriendo, porque pues no es nada más el decir de una persona, sino pues tiene que haber evidencias de ello, ¿no? Aunado a la percepción, evidentemente, de los trabajadores. Yo creo que ahí ya tiene que caer en el tratamiento del entorno de índole laboral. O sea, está la Ley Federal del Trabajo, están los reglamentos interiores de trabajo, están inclusive los contratos de trabajo, tanto colectivos como individuales, en los cuales se contempla que si una persona, ¿no? Incurre en este tipo de prácticas, pues obviamente puede ser amonestada. Evidentemente, ya entrando al ámbito laboral, tendrá que ser documentado con un acta administrativa en donde pues se desarrollen o se manifiesten los hechos, en donde haya testigos que firmen, en donde haya un compromiso de la persona de cambio o donde se especifique que esta situación pues no es tolerable y que en un momento dado la persona ya no laborará o en esa área o en esa empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, hay múltiples soluciones que se le pueden dar, pero sí ayuda mucho a abocarse o basarse en la normatividad vigente, en la normatividad interna, tanto desde la filosofía interna, tanto desde lo que viene siendo la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, y sobre todo que esta norma sí te puede servir como una herramienta para detectarlo, para identificarlo. Sin embargo, va a ser muy complicado porque, como les decía, al hablar de confidencialidad y esto, pues no va a decir mi jefe fulanito de tal hace esto y hace el otro. Sí puede llegar a pasar cuando aplicas esta herramienta de la norma, si solo se la aplicas a un área, ¿no? De trabajo y esa área manifiesta que el liderazgo tiene problemas, pues ahí sí ya puedes ahondar con las herramientas propias de la norma, ¿no? Donde haces un análisis de la información y en ese análisis encuadras o clasificas en liderazgo y de ese liderazgo ya vamos a ver si hablamos de violencia laboral o de capacitación o de lo que tú quieras
y ya de ahí se da un tratamiento, ¿no? Pero bueno, a priori la norma no necesariamente te va a dar, atendiendo a la pregunta, no necesariamente te va a dar la respuesta, pero sí te va a ayudar a identificar y ya con todas las demás herramientas que yo platiqué, poderle dar una solución. Gracias, ingeniero Jaime. Bueno, pues serían todas las preguntas. Ujú. Pues, despedirte con el audio. ¿Sí, ingeniero? Sí, Luis, ¿te escucho? Sí, serían todas las preguntas. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues básicamente con esto cerramos. Les agradezco mucho, pues ahora sí que su participación, el tiempo que nos regalaron. Ojalá nos puedan acompañar en una oportunidad adicional y comentarles que, digo, con toda confianza, nosotros tenemos este tipo de asesoría, de soluciones para las organizaciones, ¿no? Hemos trabajado tanto en la aplicación de las encuestas, el análisis de los resultados, talleres, ¿no? Inclusive para poder entender la norma, los riesgos psicosociales y hacia dónde van y cómo canalizarlos, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Les agradezco a todos, que pasen buen fin de semana y espero verlos pronto en una nueva webinar. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes por asistir a este webinar que con mucho entusiasmo preparamos para ustedes. Los invitamos también a nuestro próximo programa que se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre. Es Diálogos de Prevención. Los invitamos también, es nuestro conversatorio mensual con expertos en materia de seguridad y salud, en donde nos compartirán su experiencia y las mejores prácticas que implementan en sus organizaciones. A nombre del ingeniero Daniel García, nuestro director, les agradecemos una vez más por su presencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter y el canal de YouTube, y estar al pendiente del contenido que traeremos para ustedes. Nuevamente, gracias por regalarnos su tiempo y asistir a este espacio. Saludos y que pasen buena noche.